Lo primero de todo, y tratándose de los objetivos de este congreso, reconocer dos cosas obvias, ¿no? Que esta es la sala Zuazo y que esos hormigones son de don Eduardo Torroja. No, tratándose de estas consideraciones de encontrar la búsqueda del origen, ¿no? De los principios, casi no he oído hablar, no han aparecido estos dos nombres en ningún momento, ¿no? O casi en ningún momento. Y justo es, al menos, reconocer esos orígenes. En segundo lugar, quería, antes del debate, hacer alguna observación. En el año 80, a Italo Calvino le piden unas lecturas en Harvard, y él hace una cosa que la llama, traducido, propuestas para el próximo milenio, ¿no? Que es más o menos el problema en el que estamos. Él no llega a leerlas, muere en el 85, me parece, deja escrita 5, y la última, la sexta, no la llega a escribir. Sabemos que esa sexta trataba sobre la obra de Melville, sobre su secretario, ¿no? Preferiría no hacerlo, ¿no? Que es un poco la situación donde nos encontramos. Es decir, preferir no hacerlo. Pero en la última, que sí llega a escribir, Multiplicity, es interesante leída completa, pero leo el final, ¿no? Leo el final. Él dice, la multiplicidad, ¿no? Dice, cada vida es una enciclopedia, una biblioteca, un muestrario de estilos donde todo se puede mezclar continuamente y reordenar de todas las formas posibles. Pero quizá la respuesta que realmente corresponde a mis deseos sea otra. Ojalá fuese posible una obra concebida fuera del self, del yo. Una obra que permitiese salir de la perspectiva limitada de un yo individual, no solo para entrar en otros yoes semejantes al nuestro, sino para hacer hablar a lo que no tiene palabra, al pájaro que se posa en el canalón, el árbol en primavera y el árbol en otoño, a la piedra, al cemento, al material plástico. ¿No sería esta la meta a la que aspiraba Ovidio al narrar la continuidad de las formas, la meta a la que aspiraba Lucrecio al identificarse con la común naturaleza de todas las cosas? Viene muy a cuento de lo que aquí se ha tratado, y no sé si se tratará, pero nos queda un trozo de congreso todavía. Y en ese sentido, él nombra a Lucrecio en último lugar, casi se podría pasar por el hoy con la misma descripción que hace Lucrecio sobre el estado de cosas y la peste, ¿no? Porque la gradual desintegración de las fuerzas que compusieron la modernidad, igual que la luz se va perdiendo en calor, ese universo ya no será más que calor, será inmóvil y será todo igual. Es lo consumido, lo igualado de todo, de todas las temperaturas, es la entropía. El calentamiento global también ha acabado con la posibilidad de arquitectos verdaderos. Aparece, por el contrario, una casta adaptada de actores transgénicos, arquitectura Fabergé, la escuela rosa y la delincuencia. No comprendo hoy en día cómo jóvenes con ideales y con sensibilidad se empeñan en estudiar arquitectura cuando deberían dirigirse hacia otras cosas. Al hablar de
de pioneros, quiero entender que la mente siempre trata en algún momento de alcanzar unos orígenes que den explicación al pensar de hoy, ¿no? Pero esos orígenes no estarían entre los arquitectos que se han querido mencionar aquí, gente que no son pioneros, son epígonos de Monet. Es decir, son gente que depende absolutamente de lo que ve. Es decir, si quisiéramos encontrar unos orígenes tendríamos que ir a la revolución industrial, incluso más allá, al romanticismo, y encontrar ahí orígenes que nos conmuevan y que a partir de ahí podamos generar un futuro. Y es que entiendo yo que lo pionero, entonces, que se trata de discutir aquí, tiene un sentido, es lo pionero como un universal, es decir, como alguien que origina algo que nos puede interesar, con lo cual pionero para nosotros podría ser cualquiera que tengamos muy cerca, porque es alguien que nos descubre algo, un documento, un libro, un algo que nos permite seguir con la vida adelante, ¿no? Entonces, si eso es así, es decir, si podemos entender lo pionero como un universal, no como un hecho concreto de lo pionero, entonces sí que tiene sentido el hablar de los arquitectos que ha habido, algunos nacidos en el año 30, con lo cual están tan cerca de nosotros que realmente no lo podríamos considerar como ese origen del descubridor de terrenos nuevos, y de continentes y de iluminaciones. No es así, pero si lo entendemos en el sentido del universal, sí que lo es, porque significará que un pionero para nosotros está absolutamente próximo, ¿no? Y puede estar descubierto en la apertura del periódico del día o de una conversación callejera. Es decir, esa originalidad que se nos es dada y nos permite vivir sí que tiene cabida aquí. Bien, considerado así, la vida, señores, es una tibieza a 37 grados, nada más. Y el género de esa vida no es agiográfico, no es una saga, es una tragedia. Somos coautores de nuestra vida, vivimos un escenario que no lo hemos diseñado y tomamos parte en una acción que no es de nuestra autoría. La obra de arquitectura no tiene principio ni tiene desenlace. Participamos de ella de una manera sin autoría, ¿no? Ahora bien, si consideramos el Congreso como una consideración sobre la herencia, François Jacob, ¿no?, sobre las estructuras de lo hereditario, ¿cómo se fabrica un individuo? ¿Cómo se fabrica un arquitecto? Bueno, pues es una contingencia entre lo innato y lo adquirido, ¿no? Y esta cosa en la que las estructuras del aprendizaje estabilizarán aspectos innatos, ciertos circuitos, pero de generar a otros, ¿no? Y como en el ejemplo aquel de Jacob, el gran biólogo, dice, bueno, es que si a un gato recién nacido le tapamos los ojos inmediatamente, será ciego. Es así. A un gato recién nacido le tapamos durante unos días los ojos, ese gato será ciego. Significa que en el aprendizaje las limitaciones introducidas en las estructuras de lo innato hará... bien, entonces, ¿cuánto de los aspectos ideológicos de la formación en el aprendizaje destruirá la fabricación de individuos y en el fondo, de arquitectos, ¿no? Es decir, ¿cuántas ventas no se habrán puesto cada uno en su momento, a través de la ideología, el peso de la Iglesia, etcétera? Con lo cual nos llevaría a la consideración de lo pionero y del original
Porque en el fondo, en el exilio republicano, unos fueron los desterrados y otros fueron los enterrados. Estamos hablando de los enterrados, ¿no? De aquellos arquitectos que en parte tuvieron una venda puesta en alguna estructura hereditaria, ¿no? Y por tanto hicieron lo que pudieron, ¿no? Pero teniendo en cuenta que, igual que el gato, dejaron de ver cosas y por tanto esta condescendencia que yo decía el otro día con la que se ha querido ver los arquitectos no es para nosotros buena. Nosotros tenemos que aplicar, no debemos estar a gustos con esa herencia, tenemos que criticarla, tenemos que arrancar de ahí para plantear lo nuevo, Después, entre las dos tendencias posibles, hay una tendencia integradora en lo hereditario, que es la buena, creo yo, que trata a los organismos y a las personas y a los oficios como no disociables. Esta historia como individualidades, pero no como colectividades, como poblaciones, como algo entendible integradoramente, ¿no? Porque no se trata aquí de quién es quién, sino que queremos saber otra cosa, que no es el who is who, no queremos saber otra cosa. La reduccionista, la posición reduccionista que yo creo que aquí ha imperado, es aquella en el que el organismo, la persona, el arquitecto, debe explicar solamente por las propiedades de sus partes, de las partes que le corresponden, de sí mismos, pero no de más, ¿no? Con lo cual no me parece que sería interesante. Es decir, el individuo es una sucesión de individuos y esto hay que saberlo muy pronto, ¿no? Ahí están las consideraciones sobre lo identitario, analizados por todo, la destrucción de la propiedad, la destrucción de la autoría, ¿no? En partes, en el propio Borges, ¿no? Tiene varias cosas que aquí había yo traído, la nadería de la personalidad, el escepticismo identitario, el yo infinitos, la doctrina de los ciclos. Hay que leer eso, ¿no? Para darse cuenta, tal. Con lo cual, habría que ver la influencia del hoy en el ayer y no esperar que en las consideraciones analíticas del pasado podamos encontrar el futuro, sino que la importancia está en lo que hacemos hoy, ¿no? Y por tanto, viene a cuento la visión de Borges, que a Bloom tanto le interesa, de Kafka y sus precursores, ¿no? Es decir, que los del pasado existen porque alguien de hoy lo hace ver. Es la influencia del hoy en el pasado y no al revés. Es decir, que cuando podemos hablar de lo kafkiano, como hablamos de lo sotiano, ¿no? Porque en actores de hoy encontramos la razón de la existencia de Sota. Y Sota se convierte en un precursor de algo más interesante que tenemos que descubrir hoy, ¿no? Y que ese hoy es lo que importa, ¿no? Y por eso podemos hablar de lo sotiano, igual que hablamos de lo kafkiano. Bien, hoy en día, el hombre de hoy no pretende nada más que pertenecerse a sí mismo, ¿no? Es decir, no entiende que es un testamento del pasado también y que su influencia en él es decisiva, ¿no? En este sentido, al hablar de pioneros, de cronología, parece que habría que hablar de generaciones, ¿no? Pinder, Ortega, Marías, etcétera, ha tratado ese tema, ¿no? Que si hablamos, me parece que estaba entre el 10 y el 20, las consideraciones, no está bien, y incluso la celebración de centenarios tampoco me parece oportuno. Tendríamos que celebrar el centenario de generaciones, no el centenario de un individuo, sino lo que Marías habla de constelaciones, ¿no? Es decir, que entre el 15 y el 28, hablando de eso sería lo que habría que celebrar hoy, ¿no? Bueno, pues más o menos
está entre los... únicamente se escapa Higueras, que está en el 30, ¿no? Pero Peña está en el 28, ¿no? 26. Curiosamente, Fernández Alba está en el 27, pero Fernández Alba está en el mausoleo, en la academia. No pertenece a este ciclo de vida. Bien. Claro, ¿qué pasa con los arquitectos? ¿Qué pasa con el tema de las relaciones generacionales, ¿no? Pues bien, el tema de las generaciones, los 15 años que considera Pinder y Ortega en el tema de la arquitectura es complicado, porque hay que señalar la edad social, o sea, no la edad del nacimiento ni la del título, sino la edad en la que el arquitecto aparece como tal, en el que puede dar respuesta con pensamiento de su obra. No solamente la obra, sino pensamiento y obra. En ese sentido, la arquitectura se desfasa con respecto a las otras artes y los otros oficios, ¿no? Necesita más tiempo. He traído una lista aquí que indica esto, ¿no? Y luego nos llevará al final y ya pasamos al debate, ¿eh? Tranquilidad. Al comparar el papel del tiempo, ese fluido vital que en su crisol fija los oficios, ¿no? Por saturación, vemos que en la saturación del oficio de arquitecto se desplaza con respecto a otras artes. Se desplaza con respecto a otras artes. Y si yo en 2 columnas que he hecho sobre la marcha, ¿no? Y por tanto algún error tendrá, pero pueden ser muchísimos más. Leo, por ejemplo, en la columna de la izquierda, músicos, poetas, pintores, matemáticos, físicos, etc. Y a la derecha, los arquitectos, ¿no? Y vemos la edad en que fallecen, ¿no? Entonces, leo, seguido, Mozart 35, algunos son sorprendentes y os pondrán los pelos de punta, ¿no? Porque significa que la madurez de estos individuos está en torno a antes de los 40 años, ¿no? Mozart 35, Rafael 37, Van Gogh 37, años de la muerte. Van Gogh, que queremos que es casi un anciano, 37 años. Juan Gris 40, Vermeer 43, Masaccio 27, Caravaggio 39, Seurat 32, Lautrec 37, Pollock 44, Spinoza 45, Pascal 39, Abel, el gran matemático, 27, Galois 21, Riemann 40, Pavese 42, Rimbaud 37, Kafka 41, Keats 26, Isidore Ducas, he puesto el último, el conde de Lautremont, el que viene del otro monte, Montevideo, este señor, 24. Comparamos con la columna de la derecha, Alto 78, Palladio 72, Serlio 79, Miguel Ángel 89, Wright 92, Le Corbusier 78, y de esto hablaré, porque Le Corbusier debería haber vivido más, pero habría que hablar de su suicidio, que es mi concepción de la muerte de Le Corbusier. Kahn 73, Mies 83, Villanueva 72, Sota 83, Piccionis 81, Oiza 82, Tange 92, Leverent 90, Hudson 86, Perret 80, Sert 81, Zuazo 84, Niemeyer 105, y así seguimos. Significa que para ser arquitecto hace falta 2 vidas. ¿No? Porque el deslizamiento de la madurez se da muy tarde, muy tarde. La pobreza, claro,
ruptura dentro de la cultura española, la desaparición de la Segunda República, el exilio, y quería hablar de ello también un poquito, ¿no?, de los arquitectos del exilio, hace que nuestros arquitectos pioneros, estos pioneros, digamos, de por casa, que hemos hablado, tengan que consideremos que hacen obra de madurez, pero muy pronto. Es decir, digamos que las estructuras de la cultura moderna envejecen rápidamente en ellos. Y no podemos, desgraciadamente, en España, contar con lo que... perdón, aquí lo tenía. Con lo que podría ser la obra tardía. No tenemos la obra tardía en estos arquitectos. Estos arquitectos, su madurez está en los 50 años, un poquito más, nada más, pero el alcance, lo que Said, Adorno, habla de la obra tardía, o sea, lo que eso como sapiencia no se nos da. Es decir, vemos en la última etapa de nuestros arquitectos pioneros que no existe esa enorme madurez, esa obra final, eso que sí vemos en Beethoven, ¿no? Por ejemplo, el Beethoven viejo, la misa solemne, las últimas sonatas, los últimos cuartetos, esta cosa terrible, ¿no? Incluso en Le Corbusier, la obra final, ¿no?, en el Hospital de Venecia, es decir, algo más allá de la muerte, ¿no? Es decir, una arquitectura que nos traslada a una tensión metafísica que nuestros... el Tiziano, Rembrandt, nuestro Goya, el Bach, el arte de la fuga, es decir, algo en que ya no estaba, algo que es música pero que no es audible, ¿no?, ni siquiera está hecho para un material, ni para un instrumento siquiera. Levi Strauss, y así seguiríamos, ¿no? Contrariamente a eso, pues no tenemos la formación de lo que significa esta obra tardía. Bueno, esto quería decir con respecto a unas advertencias con respecto al tema. Y ahora vamos al debate. Empecemos por Lacaton. ¿Dónde está? Higueras, aquí. Lacaton. Bueno, realmente Higueras estaría fuera del ciclo, o sea, un hombre que nace en el año 30, y que la obra el título lo tiene, me parece, en el 50, ¿no? O algo así, en el 50, el 50 y algo. Sí. Y la obra de la que estamos hablando, entonces yo quería preguntarte, ¿no? Es decir, claro, la obra de Higueras, entiendo que hay que escribirla, la propuesta abierta de los pabellones de Entrevías, digamos, en contraposición a la obra cerrada de Entrevías, por ejemplo, ¿no? Donde he dicho agua de Hortaleza frente a la pieza cerrada de Entrevías. Y que habría que escribirla, yéndonos un poco más atrás, ¿no?, en la propuesta dominó del año 34 de Corbu, ¿no?, la estructura abierta, en el plano Bus para Argel, que es del año 30, ¿no?, en las propuestas de Abraken de estructuras de soporte abiertas, incluso Candilis, Josik, Woods, ¿no?, estamos en el Team 10 ya, metidos, incluso en las propuestas de Jonah Friedman, Fraiotto, de Stuttgart. En ese sentido, a mí me parece, no sé qué te parecerá, pero que la propuesta de Lacaton es una vulgarización extrema de la esencialidad que la propuesta de Higueras propone, ¿no?, en referencia a todas estas cosas, ¿no?, y que destruye la idea esencial, aporta unas manipulaciones, digamos, que es la incorporación de una vivienda burguesa en una estructura que tendría que haber sido todavía más mínima, no decir que en todo caso, ¿no?, y que lo lacatoniano, para mí,
no sería haber intervenido en la obra, ¿no? Sino haber intervenido en el usuario. Es decir, hay que enseñar al usuario arquitectura, a vivir, ¿no? Y si todo el esfuerzo de la Hackathon, en vez de dedicarse a los objetos de materiales de la arquitectura, hubieran estado dedicados a la enseñanza de vivir, es decir, a una cultura de vida, es decir, a elevar el nivel cultural de la arquitectura en España, que creo que es lo que falta, ¿no? Lo que falta. O sea, que ellos hacen esfuerzos por saber, ¿no? Pero ahora, había algunas fotografías del hoy en Entrevías, ¿no? Pero no las has puesto, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? ¿Sí? Bueno. Entonces, a esto me quería decir, que no sé qué opinarás sobre esa intervención. Bueno, nosotros, hablo por nosotros porque la ponencia era junto con dos compañeros, están presentes. Obviamente sabíamos, en el momento que la planteábamos, sabíamos que lo que queríamos es abrir debate con este tema. No es que queramos defender las posturas de Anne Hackathon, ni mucho menos, pero sí que queríamos poner en debate un poco el tema del Congreso en general. Siempre estamos hablando de estos edificios, como ayer se comentó varias veces, la Clesa, que se intenta salvar, se intenta proteger todo este patrimonio, pero parece que es una situación un poco pasiva, entre comillas. Hablamos de salvar ese tipo de patrimonio sin dar una propuesta. Lo que nos parecía interesante de estas actuaciones de la Hackathon es que ellos son los primeros que se plantean que como sociedad no nos podemos permitir salvar algo sin explicar por qué, sin darle un uso. O sea, parece que queremos crear, y siendo un poco exagerado, un museo de las ciudades en las que no van a tener uso, vamos a tener unos edificios que adorar. Lo interesante de esta propuesta que nos parecía es que realmente es acorde a la realidad, a la realidad social, en la que queremos transformarlos como señores, no derriben este edificio, pero no lo derriben porque es que tiene uso, se puede manipular para llegar a construir algo que es que ya está funcionando. Es decir, vamos a salvar un edificio de higueras, pero no porque sea de higueras, sino porque es que es vigente todavía. Entonces, desde esta actuación, que puede ser más o menos criticable por cómo la interpretan, creo que sí que tiene cierta relación quizá con Entrevías. Yo sí que he visto, últimamente pasé por Entrevías, pero es que esa manipulación yo creo que también existe. O sea, ves las viviendas de Entrevías y ya no te vas a meter con el interior ni demás, pero esos cerramientos calados que existían se han cerrado, son completamente ciegos. El porche el parque de delante, el jardín delantero se ha ocupado y han empezado a hacer construcciones. Entonces, lo planteamos un poco en el sentido de que más allá de salvar el edificio original, las enseñanzas que podían tener ese edificio original, que obviamente las tenían, es ver si realmente son útiles. Podríamos incluso hablar de Riegel cuando habla del valor de lo antiguo, el que junto a este valor, obviamente que tienen todos estos objetos, existe el valor de uso, que creo recordar que lo llama. Es decir, este objeto antiguo, el que tiene un valor obviamente, es ¿qué puede aportar al concepto que existe hoy? ¿Qué me puede servir a mí? Y yo creo que es un poco donde tenemos que ver todo este panorama de Hoy en día se puede estar casi más orgulloso de no hacer que de hacer, ¿no? Es decir, que el buen abogado intentará no llegar al juicio. Y hoy en día, que la arquitectura tenga un hacer que no termine en obra, a mí me parece muy importante, ¿no? Quiere decirse que el país necesita información y necesita formación, necesita educación, ¿no? A mí me parece que es un país muy mal educado y muy inculto y que de esa base no puede salir buena arquitectura, ¿no? La arquitectura viene de abajo arriba, no de arriba abajo, ¿no? Entonces, en este aspecto lo que me quejo es que creo que todo el esfuerzo de la Hackathon, deseando meter las manos en la obra inmediatamente, hubiera estado muy bien dedicado a la formación, a las enseñanzas de modelos de vida, de prácticas de vida, ¿no? A la que, por otro lado, tunear la arquitectura, no solamente es en la uva de Hortaleza, ¿no? Es decir, hay tuneados mucho más graves, ¿no? El tuneado
por ejemplo, que digo yo, del edificio Telefónica por dentro es verdaderamente insoportable, ¿no? Y son arquitectos de prestigio los que han tuneado y seguirían tuneando el asunto. El tuneado del Museo del Prado es importante, ¿no? Y maligno. Yo el otro día hablaba también de la arquitectura, de la irresponsabilidad de arquitectos que tienen responsabilidad en la formación de arquitectos y de la enseñanza. Hablaba de obras generadas por concursos y hacía mención de lo que ha salido en algo tan delicado como la Fundación Giner de los Ríos, que tiene tal importancia en el imaginario de la cultura hispánica, ¿no? Entonces, si pasáis por Martínez Campos, veréis lo que ha salido allí. La autoría está en manos de profesores de la Escuela de Arquitectura y el jurado es un jurado de académicos y de decanos de Harvard, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede entender esto, ¿no? Es decir, claro, el tuneado sobre la uva no es nada comparado con esto, pero sí pone el dedo en la llaga en cuanto a lo que hay que hacer. O sea, si no hay obra, ¿qué obra es la del arquitecto hoy? O sea, ¿en qué tiene que consistir, ¿no? Consistirá no en enseñar a futuros arquitectos a hacer más mala arquitectura, sino a no hacerla, encontrando un camino, una avenida en la que permita contactar con las masas, con la población, para enseñar, ¿no? Cuando hablamos de folclore aquí el otro día, la tradición, etcétera, lo popular, claro, ¿cómo va a compararse la arquitectura que se obtiene de una reflexión de lo popular en la pobreza de lo español, comparado, por ejemplo, con la interpretación de la tradición que puede hacer Tange de Japón, cuando la educación de vivir, la sutileza, vivir es una obra de arte en Japón, ¿no? En el Japón tradicional. Luego, ¿no es cierto? O sea, los ritos de vida son obra de arte. Entonces, y está considerada la naturaleza como obra de arte también. La naturaleza no es la realidad, es una obra de arte. No es un solar, como se entiende aquí, ¿no? O un fondo, ¿no? Es obra de arte. Y naturalmente, de ahí que las interpretaciones de la tradición del gran momento de la arquitectura japonesa fueran obras extraordinarias y ligadas a la gran tradición histórica, ¿no? Solamente las piezas de la Olimpiada, Tange, las piscinas y tal, vemos ese momento culminante del... bien. No sé dónde estaba. Bueno, estamos pasando ya a entrevías. Pero bueno, esto lo quería decir. Es decir, ¿cuál es el papel que los arquitectos deben tener hoy? ¿No? No nos desesperemos porque no tengamos obra, porque no haya obra que hacer, porque no nos manchemos las manos con obra, sino hay un gran papel que hacer. Encontremos las vías estructurales para poder hacerlo. Entre vías. Bueno, yo te puse 2 tareas, ¿no? Descubrir por qué esta foto es importante, esta imagen del poblado mínimo, que la recoge Carlos Flores en 2 fotografías de Juan Miguel Pando, fotógrafo profesional de arquitectos. Ahora hablaremos de esto. Ahora hablaremos un momentito de los fotógrafos, del papel de la fotografía en la etapa neorrealista de la arquitectura española, ¿no? Hacer arqueología sobre esto, porque lo recoge Carlos Flores, lo recoge Moneo, lo recoge el propio Iza, pero nada dicen de ello, ¿no? Y también del significado de trabajar en entrevías. Por eso te dije que había que investigar sobre
lo que quede, y también lo que hubo, de la capilla del Padre Llanos, y los dos proyectos, el rechazado y el hecho, ¿no? Y de cómo se hizo aquello. Está en un extremo de toda la rama de Entrevías, ¿no? Decimos, bueno, sí, naturalmente, estos arquitectos y el Padre Llanos querían un núcleo social para hacer de aquello no un estabulario, ¿no? Sino una ciudad, ¿no? Pero claro, el Padre Llanos y Oíza lo pusieron en el centro de Entrevías, porque ese era el centro. Todo el resto eran las chabolas, eran lo que se llamaba flores de luna, que me gustaría que tuvierais tiempo de ver una película documental de Juan Vicente Córdoba, Flores de Luna. Se llamaban las casas de Entrevías Flores de Luna porque aparecían de la noche a la mañana. Es decir, por eso son Flores de Luna, ¿no? Y naturalmente la capilla del Padre Llanos estaba entre las Flores de Luna. Luego estaba en el centro mismo de Entrevías. Hoy no es reconocible este lugar central, pero sí que hay que ir, hay que visitar las obras. No hay que hacer tesis, perdón, hay que hacer tesis, pero no hay que hacerlas de libro. Hay que andar, hay que visitar, hay que tocar las obras realmente. Luego, por tanto, una visita al resto de lo que queda allí y ver el tuneado que ha hecho los propios usuarios y por qué, ¿no? La vigencia del prisma cerrado o de prisma abierto, ¿a qué da lugar esto? ¿Cuál de los dos modelos tienen más futuro y son más vigentes? Y por supuesto, visitar el trozo que queda de la capilla del Padre Llanos. Es como la mitad lo que queda. Ahora está protegido lo que es estructura, todo lo demás. Paca Sauquillo lo ha compartimentado aquello porque lo ha convertido en unas oficinas para la paz, que bueno, pero es emocionante, es muy emocionante ir a ver ese resto que queda. Tú has puesto unas fotos, ¿no? Un poquito, ¿no? Pero ir a verlo. ¿Y por qué crees tú que Oíza abandonó la pieza rectangular entre grandes paramentos, todo hormigón, dice Oíza, con grandes vigas, dice Vierendel, es decir, era Van Eyck, ¿no? Era Van Eyck. Pero finalmente no construye eso, y construye lo que fue la capilla del Padre Llanos, ¿no? Dime. Lo primero esto. ¿Por qué es importante esta imagen y tanta importancia tuvieron para todos? Para el libro de arquitectura contemporánea española de Carlos Flores, para el artículo de Moneo, creo que es casi la única foto que pone. Lo otro no, cuando realmente está hablando del otro Entrevías, ¿no? Bien, eso. Bueno, un par de cosas también antes de contestar. Comentarios sobre la intervención que has hecho al principio, sobre el comentario que has hecho sobre el significado de pioneros, que es un tema que ha surgido además en el debate ayer, y comparto plenamente esa definición que haces de pioneros como su significado universal, como aquel que porta la luz, ¿no? Y realmente, si nosotros nos planteamos el estudio de Oíza, es justamente como ese personaje, digamos, que porta una luz y que sirve ilumina nuevos caminos, ¿no? Luego, lo otro que comentas, con lo que estoy completamente de acuerdo, es que esa revisión de esos pioneros, desde esa concepción, es desde el hoy, ¿no? Y es con lo que introducimos la comunicación. Es decir, nosotros estudiamos la obra de Oíza y planteamos esa tesis que planteamos desde nuestra posición, desde exalumnos, o sea, que vivimos a Oíza como alumnos, pero sobre todo desde nuestra posición de docente. Los dos somos profesores de la Escuela de Arquitectura de Málaga, con lo cual nos planteamos qué significó para nosotros como alumnos y qué significa lo que aprendimos para transmitirlo a las nuevas generaciones, entre comillas, aunque suene muy grandilocuente. Y ya de lo que comentabas tú antes de contestarte, una pequeña anécdota.
de lo que has dicho de Le Corbusier, que comentas que si fue un suicidio o no. Da la casualidad que hace una semana estuvo en Málaga dando una conferencia de Beatriz Colominas sobre la casa E1027 y la relación de Le Corbusier con esta casa, que fue bastante conflictiva, la casa de Lingrey, y como comentario, no sé si lo sabes, ella plantea de que realmente, sabes que Le Corbusier muere, se ahoga delante de la casa de Lingrey, y lo que ella comenta es que Le Corbusier era un gran nadador, con lo cual es muy difícil pensar que se hubiera podido ahogar, nadaba todos los días en esa playa, y que 2 meses antes de viajar allí donde tenía el Cabanón, el Petit Cabanón, le comenta a un íntimo amigo que el sitio donde él va a morir es allí. Y entonces ella plantea en esa conferencia que Le Corbusier realmente no es que se ahogue, sino que realmente se suicida, ¿no? Nada hasta que ya no puede volver. Bueno, dicho esto, te contesto. Realmente, en todo proceso de investigación, cuando empezamos a investigar en el tema de Entrevías, la primera sorpresa fue la fotografía esta que veíamos del poblado Entrevías. Un día comentándolo con Javier Sáenz, le digo yo, Javier, esta foto no es de Entrevías, porque analizando las plantas no se corresponde con las plantas, por la posición de la escalera. Y mirándola nos dimos cuenta de que no, esto no puede ser Entrevías. Quedó la conversación allí y continuó la investigación, y ya posteriormente ya para mí quedó claro que era una imagen del poblado mínimo. Y la relación, sobre todo para mí la importancia, el descubrimiento de esa relación con la imagen del concurso de la capilla del Camino de Santiago, para mí es una hipótesis, pero para mí es una hipótesis, digamos, poética, muy discutible, podemos discutir, se puede estar en contra, pero a mí me sirve para entender ese planteamiento de Oiza, de ese aunar los contrarios, esa propuesta que en la capilla del Camino de Santiago es muy clara, está poéticamente, cuando la observas por primera vez, la imagen de la capilla del Camino de Santiago, y dices qué hacen las esculturas de Oteiza debajo de esta estructura absolutamente racional, miesiana, es una propuesta casi surrealista, como es duchampiana. Y entonces el entender por qué para Oiza es tan clave ese proyecto, como dice él, es el mejor proyecto que yo he hecho, y entender por qué, a pesar de que el poblado mínimo es un poblado, realmente es una vivienda que se entiende que hayan sido demolidas, porque son unas viviendas realmente muy mínimas en todos los sentidos de la palabra, entiendes que la imagen esta acompañe a Entrevías y acompañe a Oiza a lo largo de su vida por ese aunar ese planteamiento tan oiciano que contaba tantas veces en clase, de en un libro escribir una página, una tesis, y la contraria en la siguiente. Entonces, entiendo yo que el significado, por lo menos para mí, está allí, en esa identificación poética con un planteamiento que él tiene y que muy acertadamente has planteado tú en esa recopilación de lecturas que plantea Oiza, ¿no? Y la capilla, para nosotros, no la mencionamos pero es fundamental. Y de hecho, entiendo yo que igual que él no habla nunca de la capilla, o por lo menos yo no he encontrado textos que hablen de la capilla, pero sí habla de la Casa Durana, ¿no? De cómo esa que está en textos de entrevista, en la que habla de la Casa Durana, que estaba en un examen, examinando a los alumnos, y empezó a dibujar sobre la mesa cómo dibujaría un hombre su casa, con las habitaciones al este, el salón al mediodía, y con las cubiertas inclinadas apoyadas en los muros, y dibuja en un momento la casa. Ese concepto, esa conceptualización fenomenológica expresionista debió ocurrir también, debió ser un momento, en el caso de la capilla, también debió ser un momento de una cierta crisis de los postulados del movimiento moderno. Ni hablar, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Bueno, al menos en la investigación de estas viviendas mínimas, muy importante es este aspecto de
del espacio minimum, ¿no? Sí. El existenciam minimum, que significa esta primera aportación del poblado mínimo. Porque estamos, yo creo que quitando 17 metros cuadrados, quitando en los espacios comunes, los de accesos y no sé qué, 17 metros cuadrados. Esta construcción del espacio mínimo, que digamos que es lo que habría que haber llevado a la uva de Hortaleza, es decir, un poblado de emergencia, más emergencia todavía, no convertirlo en mini viviendas burguesas francesas, ¿no? O sea que la alteración va por mal camino. Pero con respecto a esto, lo que quería, para mí es importante, con respecto a la imagen, es la importancia icónica que para la arquitectura tiene el ojo del fotógrafo. Es decir, Juan Miguel Pando Barrero es un fotógrafo, en aquellos momentos, un fotógrafo profesional de arquitectura. Es decir, no solamente tiene, del poblado mínimo tiene dos fotos fundamentales, ¿no? Esta y una un poquitín más sesgada que se entiende más. Lo que le lleva a Juan Miguel Pando a hacer esa foto es poder reconocer los testeros abstractos de Mies en el Instituto Tecnológico de Illinois. Exactamente. O sea, exactamente. Es decir, es la capilla de Mies y los testeros de todos los prismas, tal. Eso es lo que Pando lleva a la imagen y es lo que les enseña así a los arquitectos. Es decir, lo que les da a los arquitectos, digamos, que la imagen icónica fotográfica lleva a una reflexión a la propia arquitectura, ¿no? Dos cosas. Una es los testeros de élite y otra es los testeros que Jacobsen, que era importante para todos estos arquitectos en ese momento, exactamente igual está en la escuela de Munkegaards de la época, un poquito antes, ¿no? Exactamente lo mismo, los dos planos de ladrillo, el hueco central dividido por un parteluz, es exactamente igual, incluso la escalera, ¿no? Es decir, que de alguna manera son casas que intuitivamente se están haciendo de fuera adentro. Es decir, que la imagen que se ha de fijar, la modernidad que se ha de fijar, es la consideración del frontal del testero abstracto conseguido por la arquitectura moderna. Y de ahí haremos las casas. Es decir, que son casas adosadas al testero de Mies, ¿no? Y no al revés. O sea, y no al revés. Esta consideración que habría que investigar sobre el papel de la fotografía en la arquitectura contemporánea española está por hacer, creo yo, pero hubo fotógrafos catalanes para Cataluña, fotógrafos para la meseta, tal. Yo leo un poco una lista de lo que creo que habría que hacer, ¿no? Yo creo que habría que codificar todo lo que Catalá Roca hizo para arquitectura, todo lo que hizo Pando, por supuesto, todo lo que hizo Kindel, Joaquín del Palacio, entre nosotros. Es decir, a él se debe todas las fotografías de Caño Roto metiéndose en los ojos a los arquitectos, ¿no? Por ejemplo, y muy importante en Caño Roto, en las fotografías de Kindel de los juguetes de Ángel Ferrand, ¿no? En los espacios libres. No sé si conocéis, recordáis, tú, Rafael, sí, ¿no? Y tú también, por encima. Paco Gómez, ¿no? Un gran fotógrafo de arquitectura, y que a través de él mucha arquitectura. Gabriel Moya, Ferriz, Maspon, Calvo, Koch, Saez, Plasencia, Sainz Mas, Gomis Prats, ¿no? Nicolás Müller, Salas, el Portillo, Alberto Sommer, en las últimas cosas tal. Hay que pensar que las mejores fotografías, yo creo, de Torres Blancas son de Paco Gómez. Las mejores, a mi entender, ¿no? Oriol Maspons, etc. Es decir, que la relación entre la imagen fotográfica y la arquitectura moderna va algo muy unido. Yo recuerdo que, estando en Zúrich con Masville, en las cosas del estudio y tal, a mí me decía Masville, ¿qué hubiera sido de la Bauhaus sin sus fotógrafos? O sea, menos mal que tuvimos fotógrafos, ¿no? Es decir, porque fueron los fotógrafos los que fijaron el grado de abstracción que se quería conseguir, ¿no? Es decir, que mucha arquitectura, que llamamos arquitectura moderna, es la arquitectura fotografiada, más que la real,
bueno, y en cuanto a lo de la capilla, hay que ir a ver. No creo en esas explicaciones metafóricas, yo creo en explicaciones terrenales, ¿no? Oiza no habrá habido una persona con más ansia de grandeza y más ansia de aprender, ¿no? Es decir, todo tenía que pasar por sus manos, etcétera. Realmente salir de estos prismas en que Oiza llegó a ver que la cantidad de arquitectura que rodea a la vida humana era poca, es decir, que realmente la vida familiar solamente en esos límites abstractos no era suficiente, es decir, que hacía falta más espesor, en el sentido metafórico, me cachis, más espesor en torno a la vida. Es decir, más espesor significa otra geometría, otro umbral. Y eso es lo que le lleva al descubrimiento de Wright, ¿no? Al descubrimiento de Wright. Es decir, la continuidad. Es decir, si uno visita incluso el resto de la capilla del Padre Llanos, la gran emoción está en que, aunque lo han compartimentado de alguna manera, pero aquello fluye, ¿no? No se pasa de un cajón a otro, ¿no? Ni la vida está dentro de un cajón, sino que no hay límites, y hay una relación entre los actos humanos y los límites que la arquitectura impone absolutamente biunívoco, ¿no? Y no hay contraposición dogmática entre las cajas y la vida humana. Entonces, eso es lo que le hace no llevar a cabo la pieza de Van Eyck, ¿no? Y ir por el camino de... incluso el cómo está construido la experimentación, el poder pasar casi sin planos del modelo de cartulina a encofrar el hormigón, ¿no? Pilarcitos de 15 por 15, ¿no? Ir a verlo. Y la disposición no gravitatoria ni ortogonal de techos, ni de cerramientos, ni ventanas, ni huecos, ni todo esto. Y creo que es más hermoso hoy, que es un fragmento, que cuando estuvo construido, que tenía límites, porque al construir cosas adheridas no podemos ver la forma final del objeto. Es decir, no hay cáscara, sino que es todo pulpa, ¿no? Entonces, es decir, que el patios externos se han cerrado, han construido en trozos, de tal manera que es imposible ver el total, ¿no? Y esa pulpa es arquitectura. Quiero decir que Oiza estuvo muy acertado, sobre todo en el final, es decir, en el tuneado que se ha hecho. Es decir, ese es es lo más oicesco, ese final, ¿no? Bueno, perdón, ¿venías tú? No, ¿quién venía después? No, ¿tú venías? Sí. Bueno, tenía aquí una cosa, ¿verdad? A Peña yo le conocí cuando estaba estudiando, ¿no? Y recuerdo que me lo encontré aquí, estaba al final yo de la carrera o algo así, y de la humanidad de Luis Peña, ¿no? De la que había que hablar, por eso yo te había pedido la voz. Fue una conversación extraordinaria de Luis Peña. Entonces yo ya entonces le dije que el comentario de Moneo era un comentario no solamente equivocado, y no solamente tendencioso, sino interesado, de marcar una ruta para la arquitectura española que a él le interesaba. A mí me parece que la Torre de Zarau de Peña es lo más vasco que ha hecho Peña. O sea, es una herramienta extraordinaria, ¿no? Y que ahí se sintió desinhibido, tenía 32 años, ¿no? Creo, 33. Y que realmente resonó en él lo más temperamental de lo vasco, ¿no? Y que no hay todo lo que hemos dicho, ¿no? Gropius, Le Corbusier, el Botellero, toda esta historia, ¿no? Pero hay esta esencialidad de
del territorio, algo que está ahí y que tomó forma. Y que, por tanto, creo que si el comentario de Rafael Moneo no hubiera podido por ese camino, Rafael Moneo en aquellos momentos, y entonces y hoy, sigue teniendo una influencia devastadora y maligna sobre el desarrollo de la arquitectura, ¿no? Es decir, que estaría en el mundo de la arquitectura Fabergé, ¿no? Arquitectura rellena de arquitectura, como los yogures, ¿no? Es decir, con excesivos sabores, con lo cual se pierde la esencialidad del yogur original. Es decir, arquitectura arquitectónica, diría yo, ¿no? Es decir, Fabergé, ¿no? Entonces, como los huevos, el Fabergé. Entonces, es decir, adornada, grasienta, posiblemente como muchos guisos navarros, ¿no? Bien. Entonces, en ese sentido, creo que fue malo, de alguna medida, para Peña. O sea, porque yo Peña le tengo en enorme consideración por dos obras. Una, por la Torre de Zarauz, y otra, por su capacidad de resonar ante lo geológico, lo territorial, las montañas, el paisaje, etcétera, etcétera. La Plaza del Tenis, ¿no? Por eso... ¿Tenemos ese vídeo aquí? Ponle. Suena para que se oiga el mar y suenen los géiseres. Una aclaración. Paco me pidió algún vídeo en el que se oyera el mar y nosotros no teníamos ninguno. ¿No se oye? He tenido que recurrir a Internet. ¿Os importa que lo pongamos? ¿Tenéis interés en que lo pongamos? Porque... ¿Está enchufado para que suene? Ah, no, está bajado, pero está sonido. Y quería decir también, no sé qué expresarás, Mario, pero incluso el tuneado y lo hecho sobre la torre, nada la daña. Está perfecto. O sea, incluso parece que camina hacia algo más propio, ¿no? Hacia su propia esencia, ¿no? Es decir, no pierde nada, ¿no? Nos la hace más cercana, nos la permite relacionarlas con las cosas de Baquema, incluso con el gobierno civil. Es más entrañable todavía esta relación entre la gran herramienta vasca y el lenguaje contemporáneo. Bueno, perdón. Bueno, el aire también es arquitectura, ¿no? Está muy bien. Realmente, quitando esas dos piezas extremas, ¿no? Que la obra de la Plaza del Tenis yo consideraría que es como lo más parecido a la obra tardía que yo echo de menos en los arquitectos, ¿no? Es decir, como la obra más fenomenal, ¿no? La más metafísica y la de que la presencia de la muerte está allí como la tenía Beethoven. Es decir, realmente es extremadamente importante. Sí, pero la hace con 50 años, como tú decías antes, los 50 años. Los 50 años, porque en los 50 años hay una crisis, ¿no? Una crisis de los fundamentos, ¿no? Que le llega a Peña, ¿no? Los demás envejecen antes mal ya, ¿no? Pero en Peña está ahí magnífico, ¿no? Bueno, el premio Aizpurua también, Lo demás, Barcelona, un horror, una infección posmoderna de la que ni incluso Peña se pudo salvar. Es decir, infectó a todos, incluso hasta el propio Sota, en las últimas cosas, ¿no? De Cabildo y todo eso. Es decir, nadie se libró de eso, ¿no? De todos modos, dices lo demás como si después, entre la Torre de Vista Alegre y la Plaza del Tenis,
Peña solo hubiera hecho el premio Izpurua, ¿no? Y tiene muchas obras muy intensas, ¿no? La Casa Imanolena casi sería suficiente, ¿no? Para haber hecho esa obra sería suficiente para consagrarte como arquitecto. Las viviendas Eizetsu... Pero considero que estas tienen... Sí, estas como por pioneras, precisamente. Claro. Porque yo creo que la obra buena tiene que tener una juventud eterna, ¿no? Porque lo que no... si algo no se puede magnificar y no se puede eternizar en la juventud, no puede ser arquitectura. O sea, para poder ser arquitectura se necesita eso, ¿no? Y estas cosas la tienen, ¿no? Por otro lado, en cuanto a las palabras de Oiza diciendo que su mejor obra era la capilla, era para despistar. Era para despistar, o sea, lo decía para despistar ¿no? Como el artículo de Moneo. No sé si tienes algo más para mí, pero... Ese no era para encarrilar. Pero como me has preguntado por el tuneado de la torre, que a mí me afecta y me afecta mucho pensar que una torre que fue concebida como una obra integral en la que planta, sección, volumetría, paisajes se funden, ha sufrido unas modificaciones tan terribles que la han mutilado de mala manera. Ahora bien, y luego me extiendo un poco en el tema del patrimonio y de lo de educar al espectador o al usuario, que me parece muy... Espectador no. Ahora hay espectadores. Al usuario. No, lo digo porque... decía espectador porque Bruno Muneri, el máximo divulgador del diseño italiano, ¿no? Un artista y diseñador y teórico del diseño, llegó un momento que decidió que ante el rechazo que tenía el arte abstracto y el nuevo arte, se había dado cuenta de que el error estaba precisamente en pretender explicar a los espectadores de ese arte en qué consistía, que lo que había que hacer era educar a los niños, que eran los espectadores de mañana, porque con los actuales ya no había nada que hacer. Educar, por eso. Ya estaba perdido. Entonces, claro, si tenemos que educar a los usuarios de Hortaleza, pues a lo mejor no conseguimos nada. Igual es que hay que buscar otras maneras de respetar el patrimonio sin necesidad. Igual hay que preocuparse por educar a los usuarios de mañana. Las escuelas. A los usuarios de mañana, efectivamente. Que se ha hecho muy poco, en transmitir... en la escuela primaria. Exactamente. La arquitectura en la escuela primaria. Bueno. Sí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué nos va a decir? Sí, ya terminamos. 2 menos 5, ¿estamos bien? Vale. No, que querrá que intervenga también el público, ¿no? Claro, sí. No, y va a intervenir. No es por el tiempo, como si estáis hasta las 3. Sí. En cuanto a lo de los niños, o sea, tengo que contar una anécdota porque yo hace 2 días estaba estudiando con mi hijo la edad contemporánea y dedicaba 2 páginas a la arquitectura, pintura y el cine. La arquitectura hablaba siglo XIX, a partir del siglo XIX, se hablaba del neoclasicismo, después se pasaba al modernismo, Gaudí, y después de Gaudí se pasaba a Gehry. Es decir, no existe la arquitectura en los libros de los niños. Bueno, pasamos. No, por cerrar solo, que lo he cortado, decía lo del tuneado, sí me sirve que tú veas con buenos ojos, a pesar del tuneado en la torre, porque yo creo que de alguna manera lo que está certificando es la bondad del proyecto y lo bien colocada que estaba en el sitio. La fortaleza. La fortaleza de la configuración. Que está aguantando en alguna medida, ¿no? Está aguantando bien y dando pautas para poder hacerlo de una determinada manera, ¿no? De todas maneras, quería una pequeña puntualización que sobre la influencia de cómo asume el folclore, la tradición peña, y de luego de lo negativo que fue, digamos, la opinión de Rafael Moneo sobre esa obra, pero también creo que el círculo de Pío Baroja tampoco era muy bueno para
entender una forma de incorporar la tradición de un pueblo, el nacionalismo, es decir, hacer una arquitectura nacional, es decir, con perfiles propios, ¿no? Etcétera. Porque las opiniones de Pío Baroja, sí, era un anticuras, pero demonios, era un fascista. Solamente hay que leerle sus divagaciones culturales, etcétera, etcétera, que realmente antisemita, contra el sufragio universal, contra la democracia, es decir, unas opiniones y una visión de lo que era lo popular negativo. Es decir, menos caseríos y más Zarauz y más esta cosa, ¿no? No, en cambio yo creo que Baroja fue, bueno, no lo creo, es evidente que Baroja fue muy importante para Peña y cualquiera que haya hablado con él sobre el tema lo sabría, ¿no? Pero es que fue importante por la manera en que reinterpreta lo vasco Peña. Baroja le sirve precisamente para verlo con una perspectiva universal y no con esa idea folclórica con la que quizá se llegó después con el tema de la escuela vasca, que fue la ruptura, fue la crisis en la que entra Peña precisamente, ¿no? Sí. Ahí entra en un momento... Sí, en un conflicto, ¿no? Por eso fue importante, muy importante. Pasa, al relacionarse, la admiración por el trabajo de los maestros es una relación muy compleja. Quiero decir que atraen y repelen a la vez, ¿no? Es decir, que hablar con Sota muchas veces, relacionarse con él, para un joven, como en aquellos momentos éramos, era como leer a Celín, ¿no? O a Borges. Es decir, es difícil, ¿no? Es decir, porque entre la obra y el pensamiento hay un pensamiento ideológico, hay un salto tan tremendo, ¿no? que es hay que hacer un esfuerzo, yo desde luego lo hice, para mantener una relación creativa interesante. Bueno. Perdón, sí. ¿Quién? Peña. Estás... Fisac, ¿no? Fisac. Venga. Bueno. De Fisac, el qué, el por qué, el dónde, toda esta historia, ¿no? Que todas, pero lo que verdaderamente hay que explicar de Fisac es el sin por qué. Porque el sin por qué es la base del poder entender a Fisac, ¿no? De Fisac se tiene una imagen muchas veces falsa en lo que tu tesis mantiene, que es sobre los viajes formativos de Fisac. Uno lee las opiniones de Miguel Fisac, tal como has hablado de ello, pero cuando uno las lee y ve sus opiniones, es que es un libro de humor, ¿no? Esto me gusta, esto no me gusta, este es un cretino, dice unas cosas verdaderamente tremendas para poder llevarlas a la práctica directamente sin miramientos, ¿no? Es decir, pero él pasa por el mundo sin dejar títere sin cabeza, ¿no? Criticando abiertamente, vamos, eso de que la admiración de Asplund viene con una crítica anterior terrible, y dice que no entiende por qué es eso de esas ventanas horizontales que mete en la segunda planta, ¿no? Ya está. O sea, le parece el más moderno para apropiárselo, pero después le parece poco neoclásico y le pide que los huecos tienen que ser verticales por narices, etcétera, ¿no? Las opiniones sobre Le Corbusier, vamos, le llama cretino en algún momento, y algún insulto más, ¿no? A Le Corbusier, ¿no? Claro, solamente ver cómo dibuja la Unité significa que no estuvo allí, o sea, que hizo un viaje tan personal como estas personas que leen los libros de los demás, pero leen entre líneas poniendo su opinión, con lo cual no leen al autor, ¿no? Quiero decirse que el viaje formativo, no sé qué te parecerá a ti,
pero es muy especial, ¿no? Y dudoso, ¿no? ¿No es cierto? Él lo que pretendía, o él estaba desencantado con la formación que había recibido y él quería... Estaba buscando, y además lo decía que indiscriminadamente, dio la vuelta al mundo y fue a los Emiratos Árabes. ¿Y qué iba a encontrar en los años 50 de arquitectura que le pudiese interesar? Yo creo que lo que a mí me interesa particularmente es la posibilidad de lo actual, que es esa manera de criticar, porque nadie se ha atrevido. O sea, yo cuando a mis alumnos, que son como mi manera de... Dice, Lorenzo, criticaba a Le Corbusier. He contado una anécdota que es muy graciosa del profesor de México que se trasladó a ver a Le Corbusier y estuvo 3 días esperándole en la puerta para pedirle que participara en un congreso sobre arquitectos mexicanos. Y Le Corbusier 3 días y no la atendía. Entonces ya entró él y le dijo, mire usted, llevo 3 días aquí, por favor que el señor Le Corbusier salga a recibirme. Y salió Le Corbusier y le dijo, bueno, pues, mire usted, vengo a eso. Entonces le dijo Le Corbusier, dice, ¿sabe usted por qué Dios es tan importante? Dice, pues porque no se le ve. Adiós, muy buenas. Eso es un párrafo del libro de Fisac sobre sus viajes. Para él, ese tipo de trato, esa deshumanización que llevaba la arquitectura de Le Corbusier, la llevaba a su persona. Yo creo que por ese carácter lo criticaron tanto. Y por eso, por eso y por otros motivos. No sé qué te parecerá, pero yo creo que Miguel Fisac se empeñó en dar una figura esperpéntica de sí mismo, ¿no? Ya de un modo tan avanzado que si no la encontraba en los demás no estaba a gusto. Es decir que entre él mismo y el esperpento que había creado había tal distancia que era imposible entrar en la verdadera humanidad de Miguel Fisac, ¿no? Por otro lado, no solamente él, pero yo creo que es una generación en que la ocurrencia parece que es el motor de la arquitectura. Es decir, que no hay reflexión, hay ocurrencias, ¿no? Los huesos estructurales es una ocurrencia nacida directamente. O sea, Nervi no existe. Es decir, un asumir los protocolos científicos de lo que significa el aprendizaje, ¿no? Se rechazan completamente. El asunto es la urgencia de la ocurrencia. Es decir, trajo mi mujer unas chuletas de cordero, yo me las comí, de pronto dije, hombre, ¿con esto se hace una estructura? Hombre, no. O sea, eso nos lo cuenta Miguel Fisac así, pero todo ha sido contado así. Es decir, un poco, y un poco en esta generación, todo está explicado por ocurrencias. Hora es de explicarlo epistemológicamente, ¿no? Es el momento, y para estos congresos, de explicar la verdad histórica que hay detrás de eso, porque la ocurrencia que nos cuenta Miguel Fisac no nos vale. No nos vale. Pero más importante que los viajes exteriores que Fisac hace, yo que le traté en el último momento y pude pues poder arañar un poco en esta humanidad oculta detrás de lo espinoso del esperpento que había creado, como una especie de Jiménez Caballero, ¿no? o algo así, ¿no? Pues era su viaje interior, es decir, en el que no tuvo tiempo, digamos, como de plantear la resolución de complejidades en su arquitectura que quedaron como elementos esperpénticos, ¿no? Y entonces, de esos viajes interiores, su territorio, La Mancha, cómo él veía todo eso, a mí me parece que es la verdad de Miguel Fisac, ¿no? Y que aproxima la figura a alguien como Alberto, el gran escultor exiliado en la Unión Soviética, que a otra cosa. Es decir, que realmente incluso la explicación de la consideración del hormigón como fluido líquido, el tema de amasarlo, todo esto está próximo a la experiencia del panadero
que en Alberto existe, ¿no? Que en Alberto existe. Y leo un textito que alguno conoceréis del propio Miguel Fisac, que nos sorprenderá, ¿no? Porque se parece más digamos, a una visión del 27 o lo que Miguel Hernández en compañía de Alberto en el Cerro de Almodóvar iban viendo de los tomillos y todo esto, o de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Y claro, hablar de la exigencia de Juan Ramón ante el esperpento de Fisac parece que pone... Pero leeré esto para que... ya sabéis que las lecturas de Miguel Fisac últimas eran absolutamente espiritualistas y de psicagogos, ¿no? Su lectura diaria era Swedenborg, Lorber, Los Ángeles. Él, en su última etapa, los últimos 10-15 años, casi 20, me dijo que estaba dedicado a un suicidio tranquilo, ¿no? Con lo cual, él me dijo que había llegado a Miguel Fisac, a una concepción atea del mundo que le había dado una gran serenidad. Por eso leía a Swedenborg, ¿no? Es decir, bueno, en el futuro, en el paraíso, estaremos entre los que interiormente somos propios, es decir, los malos con los malos, los buenos con los buenos, los sensibles con los sensibles, etc. Por eso yo siempre creo que en la estructura de Dante, de la Divina Comedia, él estaría con Virgilio, es decir, él estaría en un limbo, ni siquiera en el purgatorio, con Sócrates, con Virgilio, etc. Bueno, un momento. Leo esto por el interés que tiene sobre otro Fisac. Él hace un prólogo para un libro de Jacob Lorber, el gran psicagogo alemán, ¿no? Y es un comentario sobre el libro de Lorber, La Mosca, ¿no? Interesante. Dice, durante este verano de 1999, es decir, que está muy próximo a su fin, ¿no? El 99, he pasado una temporada en Almagro, ¿no? Sobre los viajes. Algunos asfixiantes días de calor me recordaron los veraneos de mi niñez en la finca La Arboleda, de Daimiel. Allí había muchas clases de frutales, perales, manzanos, moreras, nogales, y había también eucaliptos y chopos, y unas riberas encharcadas con cangrejos y barbos, y hasta alguna nutria que otra, y ese ambiente estaba repleto de vida. Es el silencio de un desierto despoblado, de un silencio patético, de la muerte. Las cigarras, grillos, abejorros, moscas, miles de otros insectos han desaparecido. La falta en otro plano zoológico de alondras, mirlos, tordos, golondrinas, aviones, vencejos y también los sapos, lagartos, saltamanquesas, ranas y todos los que se alimentan de animales insectívoros, cernícalos, alcotanes, aguiluchos, garzas, grullas, turones, comadrejas, todo bicho viviente ha sido envenenado silenciosamente por el hombre. El vuelo de exterminio de unas avionetas que fumigaron las indefensas planicies manchegas, llenando la atmósfera de nubes pesticidas, sembró esta desolación. Los seres humanos hemos realizado un absurdo intercambio respecto a la productividad de la tierra, buscando nuestra comodidad. Hemos arremetido contra los insectos porque pretendíamos librar a los cultivos de sus plagas, sin comprender que esas plagas procedían del desequilibrio ecológico que se están produciendo debido a nuestra irresponsable perforación del suelo. En consecuencia, después de la desaparición de los insectos, han ido extinguiéndose los demás animales. En resumen, se ha sustituido el trabajo y vida por dinero y conveniencia, porque con nuestra pasividad no le hemos dado valor a la destrucción de lo que suponíamos que carecía de interés, ¿no? Este para mí es otro Fisac, ¿no? De sus viajes por el campo, etcétera, mucho más verdadero, ¿no? Que el otro Fisac de juicios esperpénticos, esto me gusta, esto no me gusta, esto me lo llevo, esto no me lo llevo, etcétera, ¿no? Yo, a lo que has llamado ocurrencia, yo lo llamaría talento. Estamos acostumbrados, Miguel cuando lo eligen, cuando se convierte en director del IIT y en su discurso, lo que dice es, vamos a enseñar a los alumnos a resolver problemas. Y nos estamos acostumbrando, yo pienso que mal acostumbrando, a que detrás de cada proyecto tiene que haber una gran metáfora, una historia romántica que luego pueda dar lugar a una publicación. Y bueno, Emilio Tuñón cuenta de una manera muy jocosa que el MUSAC tuvo que inventarse una historia a posteriori porque los políticos decían que
que cómo iban a decir a la prensa que no, que eso del rombo y de la prefabricación. Entonces, que él fuese capaz de decir, bueno, he resuelto este problema, tengo un problema de iluminación en el Centro de Investigación Científica y lo soluciono de esa manera y punto. ¿Lo ha solucionado? Sí, lo he solucionado. No tengo que revestirlo de poética, ni tengo... O sea, yo creo que eso es talento y luego es sinceridad brutal. No voy a hacer poesía, voy a hacer arquitectura y esta gente necesita un espacio diáfano. Y yo conozco la manera y al final lo hice, la última frase, no tengo miedo en decir en quién me he inspirado, mientras otros ocultan a quien copia. Yo creo que esa sinceridad brutal fue, aparte de otras cuestiones político-religiosas, lo que le granjeó tantos enemigos y lo que hizo que al final la crítica fuera demoledor y se quedara más en esa parte de quizá de su antipatía o de ser una persona osca, que realmente si hablamos de pioneros, pionero es el que hace por primera vez algo. Yo creo que 100 patentes es haber hecho por primera vez muchas cosas. Torroja no firmó una sola patente en su vida. Bravo por Torroja. Los dos. Bravo por los dos, por Fisac y por Torroja. Y como él, muchísimos más. Hemos obligado a hablar de tu tesis a última hora y con mucho más, pero yo creía que era interesante esta visión de las lecturas de Oíza, ¿no? Sobre el papel de... Yo recuerdo, como sabes, y lo has proyectado, los libros de Oíza están subrayados, anotados, etc. Yo recuerdo le dejé algunos libros, ¿no? Para que me parecían interesantes, ¿no? El de Pavés, el de Ferlosio sobre el del haiku. Miren, yo creo que aquí hay algo interesante y tal. El libro sobre el paisaje de Kenneth Clark, etc. Y me los devolvió tan subrayados que le dije, no, son suyos. O sea, absolutamente. Es decir, que me parecía que le pertenecían más a él con respecto a esto. Es decir, y que verdaderamente su pensamiento está hecho sobre esto. Es decir, que creo que el pensar de Oíza era un pensar sobre un pensar. Es decir, que había más dificultad, digamos, que como un creador en vacío, y también en su arquitectura, sino que partir de algo era como imprescindible para poder plantear un pensamiento, ¿no? Plantear un pensamiento en una hoja en blanco, en Oíza es imposible, ¿no? Incluso ni siquiera su obra. Es decir, que realmente el partir de un hecho, de un libro abierto, de la revista abierta, de las consideraciones y tal, es un pensamiento que yo diría rumiante, ¿no? Al primer estómago, al segundo estómago, al tercer estómago, etc. Es decir, que la obra de Oíza es como el producto de una digestión metabólica enorme, ¿no? Enorme. Es decir, es justamente lo diferente a la ocurrencia, ¿no? Es decir, a mi juicio, la genialidad de Oíza está en eso. O sea, no me parece Oíza un genio de ideas primeras, sino es lo otro. Es el trabajo. Es la inteligencia puesta en el trabajo, ¿no? Más que la brillantez primera. Y justamente se entiende a Oíza como al revés, ¿no? Es decir, como un hombre de ideas luminosas. No lo creo. O sea, creo que es lo contrario. Por eso, esta forma de hacer, ¿no? No sé qué... Me imagino que tú, que has tenido sus libros en la mano, lo habrás visto más. Bueno, pues a ver, yo había traído una imagen que era un poco para ti, porque en tu idea de Oíza comienzas diciendo algo así como en el frontispicio del Trinity College de Dublín, dice saber hacer,
hacer, hacer saber. Creo que este es el código de ordenado preceptos que Oísa se impuso a sí mismo. Y en algún momento... Que yo leí en el Trinity College, estaba escrita en los retretes, ¿no? Sí. Esto, ¿no? Hacer, ¿no? Saber hacer y hacer finalmente, hacer saber, ¿no? Que como el recorrido que un hombre tiene que tener, ¿no? Claro, si uno se remite a la poética de Aristóteles, pues ese es el sentido preciso de poética, el saber. Gadamer dice el saber que dirige al hacer. Claro. Pero luego, una vez en una discusión en el grupo de investigación, nos proponíamos que, bueno, pero en determinado momento decíamos, pero si Oísa era en esencia un hombre de acción, esto lo ha escrito Javier Sáenz, creo que en ese librito Oísa de Pronaos, que está muy bien. Pues si Oísa era un hombre de acción, pues entonces a lo mejor primero es necesario hacer para luego saber. Pues entonces el funcionamiento lineal, digamos, de esa secuencia que pareciera que no funciona. Por eso había traído una imagen en donde esa poética en realidad es un círculo que se puede entrar en cualquier momento y en cualquier dirección. Entonces yo creo que Oísa, me parece entender a mí, porque ustedes sabrán más que le han conocido, pero que funcionaba indistintamente entrando en ese círculo de cualquier modo, o sea, entrando por el camino del saber, a veces por el saber hacer o a veces por el hacer, y circulaba en cualquiera de los dos sentidos. Con respecto a las lecturas, yo creo que traía dos imágenes porque se muestra como dos Oísas, o sea, el Oísa lector, ese Oísa nervioso, que consulta varias veces y que subraya varias veces y que rumiante que tú dices, pero por otro lado luego resulta de que hay una ficha que es una transcripción a máquina, o sea, de Oísa sentado, que seleccionó un pasaje, o sea, transponiendo a un papel propio como si fuera su escrito. Entonces es como un momento dionisíaco y un descenso apolíneo, ¿no? Es como esa doble faceta que luego también lo quería mostrar en unas imágenes que hay unos dibujos muy nerviosos de torres blancas y claro, luego hay un plano de torres blancas. Yo creo que Oísa en algún momento también tiene una cierta fe o una confianza en la estructura de la obra. Por eso comienza hablando de la poética siempre, porque en definitiva la poética es la estructuración de los hechos en una trama de una tragedia. Y una de las imágenes que traía, que no me pude detener mucho a explicarla, es muy curiosa porque es un plano de construcción, dice eso. Pero yo creo que llegado el momento de la práctica, de su hacer proyecto, a lo mejor tenía un procedimiento más miesiano, en el sentido de definir el módulo y confiar en el módulo y en la idea. Y pues, no sé. Es verdad que, ya terminamos, es verdad que se considera siempre a Oísa como ágrafo, ¿no? Ágrafo. Yo recuerdo sentados los dos en la Avenida Portugal, en un bar, haciendo la memoria del Banco de Bilbao para el concurso, ¿no? Y la dificultad de que aquello tuviese un cuerpo, ¿no? Pero por el contrario, un texto original de Oísa, hermosísimo, corto y dedicado a otros, o sea, dedicado no para sí mismo, sino a otros, es el que hace para Vegaviana de Fernández del Amo. O sea, no sé si tenéis encontrarlo, un librito cuadrado sobre Vegaviana, es un texto de Oísa, yo creo que el único texto, quitando el elogio al constructor para Huarte, como los dos textos fundamentales de Oísa, el elogio al constructor y el de Vegaviana de Fernández del Amo, ¿no? De una enorme generosidad, además, ¿no? Es decir, yo creo que habría sí, claro que sí. Yo creo que habría que agregar el texto introductorio al monográfico de Wright, claro. En el monográfico de A&D de Afran de Wright. Sí. Y en cuanto al hacer, al hecho de... yo siempre... La definición de arte que más he admirado, ¿no? Y en eso tiene que ver, pues, conmigo mismo, pero también con Oísa, ¿no? Es decir, con la habilidad manual, con hacer las cosas, es la definición de arte de Jean Renoir, el gran cineasta, el hijo de Renoir, ¿no? Dice, le preguntan, ¿qué es el arte? Y Renoir dice, el arte es hacerlo.
Bueno, vamos. Sí, un momento. Queremos estar convencidos de que unos minutos nos puede dedicar el público a estos camaradas alguna pregunta, alguna cuestión. 10 minutos. Con que terminemos a menos cuarto, da tiempo. 3 menos cuarto. Pero que luego hay otro, ¿eh? No, hay otro a las 4. Da tiempo. Bueno, alguien... Paco ha planteado... No, que me perdonéis, pero no puedo evitar el haceros la pregunta, o sea, en ese sentido. No. Bueno, que quiero decir que sé que no es la hora y voy a ser... Pero sí quiero dejar la pregunta planteada. Me ha gustado mucho lo que Paco ha dicho acerca de que es el momento de la epistemología. Es decir, que ya es conveniente que ahora mismo, y esa cuestión de desde el presente, se hace presente el pasado. Es decir, nosotros intervenimos en el pasado. Todo eso me ha parecido muy interesante. Pero quizá es... También en un momento donde hablar de epistemología es excesivamente ambicioso. Cuando la ciencia, y Paco sabe bien a lo que me refiero, y cuando la ciencia se plantea una cierta revisión sobre los mecanismos que tradicionalmente se han entendido, como hasta de la lógica, estoy pensando en Kurt Gödel, ¿no? El tema de la lógica formal y las cuestiones de la autonomía disciplinar y todos estos temas. Yo creo que habría que hacer una operación efectivamente de contextualización intelectual de todo esto que hablamos de vanguardias, de todos estos personajes que están tratados como individuos y que son partes de un colectivo, pero pero también habría que darle sitio a un pensamiento más, voy a utilizar a Bátimo, es decir, lo siento, voy a utilizar, el otro día estuve en la escuela, estuve hablando con él, tuve la fortuna de poderle dar la mano y yo creo que hay que atrevernos a tener un pensamiento más débil. Y en ese sentido, más débil es que la hermenéutica, y lo digo por la tesis de Alejandro, la hermenéutica, a pesar de algunos padres dudosos que todos conocemos, difíciles, como Hegel,